Entonces, al final, el objetivo del día de hoy es poder comprender cómo aplicamos el esquema de seguridad, tanto el proceso de autenticación como el proceso de autorización dentro de este MVC que hemos estado desarrollando. Ok, ¿me confirman si pueden ver pantalla? Súper. Ok, entonces, en los ejercicios, pues nosotros ya hemos visto que tenemos nuestras tablas. En la parte de docs tenemos la script de seguridad. Tenemos tres tablas básicos: usuarios, roles y funciones. Ok, si agarramos esos y vamos a abrir aquí, esto se llama Scully Drop. Uy, está en 90. Ok, entonces en el esquema de autenticación y autorización, pues vamos a ver dos cositas interesantes. Ok, tenemos nuestro elemento de usuarios, que por cierto, uno de los primeros errores que cometemos cuando estructuramos la parte de los usuarios es que dejamos la llave primaria con el correo electrónico. ¿Quién hizo eso en alguno de sus proyectos? El correo electrónico es la llave o el nombre de usuario es la llave de la tabla. No, todo lo de... No, porque supongo que uno puede crear varias cuentas por correo electrónico. No, solo uno debería poder. No, claro, al momento que uno lo hace llave, pero No necesariamente se hace llave, en este caso se utiliza un índice único para poder restringirlo, pero no se recomienda usar como llave primaria el correo electrónico. Le explico una anécdota interesante que sucedió con Facebook a sus principios. Sí conocen Facebook todavía, ¿verdad? Ok, entonces, en sus inicios Facebook, la estructura que tenían era de que todos los usuarios los referenciaba por correo electrónico. Esa era su llave primaria. Cuando ellos incorporaron algo llamado el tagging de las fotografías, o sea que usted podía taguear a los amigos y a los amigos de los amigos, resulta de que ciertas personas con malas intenciones lograron aprovechar eso porque los taggings hacían referencia, salía el nombre de la persona, pero internamente hacía referencia con el correo electrónico. Algo llamado web scraping, que es simplemente analizar el código interno HTML de esas páginas, ya tenía una enorme y enriquecida lista de correos electrónicos. Acumulaba todos esos, los podían vender en la Deep Web, los podían vender directamente a empresas que generan campañas de difusión. Aquí en Honduras hay gente que compra bases de correo electrónico y le dice: yo te voy a hacer la campaña de difusión de tal mercadeo. Entonces, ¿qué hacen? Bombardean de spam, de publicidad no deseada. ¿Ok? Pero ¿de dónde sacó el correo? Lo sacaron el correo de un lado que tenía esa vulnerabilidad. ¿Ok? Por eso es de que hoy en día, ahora en los sistemas se recomienda no identificamos los usuarios a través de correo electrónico o nombres de usuario. Se recomienda siempre usar un identificador único, puede ser un UID o puede ser un autonumérico. Diga, Roberto, Alan. usuario, compañero. Lo mi- Porque no nombre de usuario. por lo mismo, si yo agarro de un sitio, yo puedo hacer referencia, tengo acceso a los sitios de algo que despliegue varios usuarios. Por hacerle referencia, tengo que obligatoriamente poner esa referencia en la página. ¿Ok? Entonces, al poner la referencia del usuario, yo ya tengo una lista depurada de usuarios existentes del sistema. ¿Qué agarro? ¿Qué compro? Una lista de contraseñas comunes y empiezo con un ataque de fuerza bruta, así se le conoce. Con un diccionario de contraseñas y un diccionario de usuarios que sé que son válidos. Por eso tampoco se usa usuarios. ¿Ok? Entonces, ahora, si veo un número, está bien, pero el número no se usa para loguearse. Sí, es un identificador, pero no, definitivamente no se usa para loguearse y no se usa para poder establecer algún tipo de credencial de acceso. Entonces ahí es donde complicamos más un poquito a la gente que quiere hacer o aprovecharse de los elementos. Ok, muy buena pregunta, por cierto. Entonces, los usuarios, ese es uno de los elementos. Dos, van apuntando en algún lado, ¿va? Porque esas cositas van en examen. Bueno, en la prueba, no examen.
Ok, nosotros estamos siguiendo algo llamado seguridad basada en roles. Ese es el esquema que tenemos en nuestro programa. Entonces tenemos los usuarios, tenemos los roles y aquí le llamamos funciones porque en su momento estábamos dándole acceso o no a ciertas funciones. Pueden ser páginas, pueden ser aplicaciones, pueden ser rutas, pueden ser cualquier objeto que nosotros tengamos que resguardar la seguridad para autorizar el elemento. Entonces, cada uno de estos, de forma divertida, necesita tener varias asociaciones. Otro de los errores comunes que a veces nosotros cometemos es de que al usuario solo le dejamos el campo para un rol. O pertenece al administrativo, o pertenece al cajero, o pertenece al auditor. ¿Ok? Pero ¿qué sucede si yo tengo a un administrativo que temporalmente lo tengo que poner como auditor, pero tiene que hacer sus dos trabajos al mismo tiempo? No le voy a crear una nueva cuenta porque prácticamente estoy diluyendo la responsabilidad de una entidad responsable de las acciones que haga en el sistema. Entonces, ahí es donde nace las relaciones que ustedes pueden ver de que es una relación de muchos a muchos. Y ese de muchos a muchos lo hacemos con una tabla de relación. Usuarios por rol. Y ese es bien sencillita, bien facilito. Este aquí. Y así me permite definir qué usuario va a tener a cada rol. Y si ustedes analizan la estructura de esa tabla, roles usuarios, tengo datos de control. El estado, la fecha en la que se otorgó y la fecha en que expira. ¿Por qué sucede esto? Este caso me sucedió, esta es experiencia personal y muy dolorosa, lo aprendí. O sea, esto me costó muchísimo para aprenderlo en su momento. Recién graduado de la universidad, ingeniero en sistema con el ego en lo alto, la última Coca-Cola del mundo, llega y de la universidad, pues nuestra formación nos decía, sencillo, usuario, la llave primaria, el usuario, por cierto, y solo tenía un booleano, un campo que decía es administrador. Eso era todo. Esa era mi identificación de roles y de acceso en el sistema, completito. Vino funcionando 8 meses sin ningún problema, ninguno. O era usuario tal o usuario tal, era administrativo o no, punto. No había nada más. Resulta que la casa matriz de donde yo estaba trabajando estaba en un proceso de certificación y en ese proceso de certificación necesitaban la certificación de sistemas. Entonces contratan a una consultora mexicana. Por cierto, un servicio extremadamente caro. Esa consultora mexicana organizó el envío y organizó la visita y cuando llega a visita dicen, ok, necesito usuarios con estos requisitos. Lo primero que me piden, usuarios para acceder a todo sin tener acceso a modificar nada. Así de simple. Yo no, o tiene acceso a todo o no tiene acceso a todo, punto. Esos son los dos sistemas que maneja el sistema. Ah, ok, entonces nosotros nos regresamos a México, cobramos la visita, cobraron la visita, se fueron a México, regresamos en 3 meses tienen que tener resuelto eso y nos tienen que dar un usuario en donde pueda acceder a todo sin modificar absolutamente nada. Dolorosamente, esa broma a la empresa le costó un montón de plata, el orgullo me quedó por el piso, definitivamente. Y empecé a aprender las cosas como deberían ser y a investigar. Y para que ustedes no lleguen a ese punto, se los explico desde este momento. Los usuarios pueden tener diferentes roles y yo puedo crear un usuario de auditor con un rol de auditoría, inclusive ir más allá y decirle, ese rol lo vas a tener vigente hasta tal fecha. ¿Por qué? Porque no voy a estar encima manejando un roster, se le llama, una plantilla de 1000, 2000 usuarios y estar pendiente de cada uno cuando se le vence o cuando no. ¿Capich? ¿Ok? Entonces es por eso. Y los roles definen los accesos. Y los accesos simplemente es, tiene acceso sí o no a una función, a un botón, a una ruta. Y esa ruta las definimos en las diferentes funciones. Entonces, en el caso del sistema, para no ir uno por uno, nosotros entramos en modo desarrollo y automáticamente se van registrando todas aquellas opciones que están buscando entrada al sistema.
y autorizaciones. Y eso vamos a ir manejando en estos momentos. ¿Se entiende hasta ahorita todo ese punto? Sí. Veamos algo, vamos a ver. Ustedes son sumamente geniales, entonces. Levanten la mano con toda sinceridad. Los sistemas de seguridad de sus sistemas que han desarrollado hasta ahorita tienen esta sentencia SQL para dar acceso en el login. ¿Sí o no? Tengo personas muy honestas. Inclusive ese era el que yo usaba. Estimados, esto es una muy hiper recontra mala práctica. Ahorita les voy a explicar por qué. Ok. En el proceso de autenticación, cuando hablamos de elementos de seguridad, hay cosas que nosotros tenemos que tener bien claros. Uno, somos sujetos a diferentes tipos de ataques. Siempre. ¿Ok? Dos, necesito tener información suficiente para poder detectar patrones raros de comportamiento de los usuarios. ¿Ok? Veámoslo. Con esta query que tenemos aquí arriba, funciona. Si el usuario coincide y la contraseña coincide, me deja entrar. ¿Ok? Funciona porque sí funciona. Ahí no lo voy a poner en duda. El problema es de que voy a tener este caso. Usuario, password malo, no entra. Mismo usuario, password malo, otro password malo, 2, no entra. 3, usuario, password 3, no entra. Si yo veo esto, ¿cómo sé que el usuario está correcto o la contraseña fue la incorrecta? Ustedes me dicen, ¿hay alguna forma de poder detectar si un usuario existente está intentando múltiples veces ingresar con su contraseña? ¿O simplemente es un ataque en donde el usuario y la contraseña realmente nunca coincidieron, pero no sé si era un usuario vigente o no en el sistema? ¿Tengo forma de averiguarlo? Ahí, con ese query. No, ¿verdad? Tampoco puedo levantar ciertas alertas. Nuevamente nos vamos a remontar a una experiencia bien interesante. Definitivamente, después de ese trancazo con los mexicanos, pues una de las cosas en las que sí me especialicé es en los ingresos de seguridad, en los accesos y el manejo. Y muchos sistemas tienen soluciones muy, muy interesantes sobre eso. Entonces, es impresionante las cosas que uno puede encontrar en los esquemas que establecen. Y una de las cosas más importantes de la seguridad es la política de acceso. En este caso estábamos en un grupo, se llama un holding de empresas, y en ese holding de empresas se desarrolló un sistema para manejar el soporte técnico. Me tocó a mí desarrollarlo. Perfecto. La cosa es de que de repente detectamos una anomalía en uno de los de soporte técnico en donde varios de los tickets se abrían y se cerraban sin sentido, generando algo que nosotros consideramos como una métrica de vanidad que desgraciadamente estaba siendo utilizada para definir comisiones. ¿Qué estaba haciendo este muchacho? Este muchacho estaba abriendo tickets, cerrando los tickets a nombre de otras personas, eh, muchas de ellas muy repetitivos, para llegar a la cuota de servicio de soporte. Al llegar a la cuota de servicio de soporte, además de su salario base, tenía una comisión. Se ganaba una comisión. ¿Ok? Comisión ganada de forma legal, definitivamente no, porque estaba manipulando el sistema prácticamente. Hasta ahí vamos bien. Ok, la empresa decide desvincularlo, hace su audiencia de descargo y le corta. Ok.
Sin embargo, en ese momento no nos habíamos dado cuenta. Hasta que de repente, él desde otra terminal, recién ya se le había cancelado su usuario, se le inactivó su usuario, pero estaba intentando una y otra vez para decirles de que en menos de una hora se hicieron 150 intentos de acceso con su usuario. Eso levantó una alerta. ¿Por qué? Porque no usamos este query. Lo que usamos fue este. Entonces ahí ya teníamos un punto de entrada. Primero el sistema verificaba si el usuario existía en esa base de datos. Pero después a nivel lógico hacíamos varias verificaciones. La primera verificación era el estado del usuario. Ni siquiera comparábamos primero la contraseña, sino que el estado. ¿Por qué? Porque si esa persona estaba tratando de ingresar con un estado, en este caso, que era de suspendido o inactivo el usuario, simplemente rechaza la conexión. Y no importa la contraseña que venga, aunque esté buena, la conexión se tiene que rechazar. Eso es lo que le sucedía a ese individuo. Y en ese punto, al detectar de que con el estado de usuario estaba ya vencido, o sea, no tenía acceso, simplemente se llena una bitácora, ese intento de acceso. ¿Ok? Al encontrar sencillito, con un contador de frecuencias por hora, la cantidad de usuarios que se está levantando, se levantó una alerta. ¿Por qué? Ya teníamos medido. Normalmente el usuario de ese tipo de rol se podía conectar entre unas 10 a 20 veces por hora, porque eso era lo que duraba más o menos las sesiones. Sin embargo, el de este muchacho excedió las 20 y más del doble. Entonces tira la alerta y dice, hey, este está entrando. ¿Qué alerta genera eso? Ya ahí viene un factor humano. En este caso, auditoría vino y dijo, ok, vamos a ver qué es lo que ha estado haciendo ese muchacho. Y al revisar ya de forma más directa, meticulosa, para buscar algo que estaba sucediendo, detectaron de que tenía un cómplice adicional y lo que estaba buscando era borrar los últimos tickets en donde estaban haciendo una jugada mucho más grande. Entonces ya no solo fue uno, ya son dos. Y la jugada esta vez involucraba movimiento de plata. Entonces era peor la cosa. ¿Cómo logramos identificar eso? Esos accesos, esa bitácora se manejaban. Por eso ustedes van a ver ahí también en Security que hay una bitácora que ustedes pueden incorporar. ¿Capich? Ok, entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo manejamos la seguridad en los roles? Ustedes ya hicieron el work with, en donde pueden crear los usuarios, pueden crear los roles, pueden crear las funciones. Ahora vamos a entrar y vamos a manejar algo interesante. Esto ya lo tengo abierto, ya los tengo la parte de la seguridad y tengo mi data con esa misma base de datos. Así que vamos a verlo. Database. Ok, aquí tengo usuarios. Creo que ya tengo usuarios generados, así que vamos a verlos si los puedo ver. Tu. Ok, tengo dos usuarios. Cabal. Si fijan, el user code es un autonumérico en este caso. Contraseña va encriptada y salada. Esa es otra cosa. ¿Saben qué es eso de salado y encriptado? Ok, No sé. esto es, No sé. ok, en la cuestión de para guardar las contraseñas, normalmente se sigue el siguiente proceso por las siguientes formas. Ok, recuerden nuevamente, las credenciales más vulnerables siempre son usuarios y contraseñas. ¿Cuáles han sido los ataques o los casos de brechas de seguridad más grandes existentes en el mundo? Son casos de estudio que ustedes tienen que buscar. Veamos uno, por ejemplo, Orange. ¿Qué sucedió con Orange? La lógica de detectar si está un usuario o detectar la validez de las credenciales de un usuario se lo dejó definitivamente, se lo dejó propio a la base de datos. ¿Cómo se ocasionó ese breach? Se tuvo acceso a una backup
de la base de datos. ¿De dónde se tuvo el acceso? Pues no lo divulgaron tanto, pero hay rumores rurales ahí, rumores de pasillos, que dicen de que el disco se dañó de un RAID, agarraron el disco y lo tiraron a la basura, no lo trataron adecuadamente. Esos discos se tienen que hacer trizas para que realmente se asegure de que el backup no pueda tener una brecha de seguridad. No lo hicieron, solo lo botaron a la basura. Alguien, un genio, lo agarró. El disco lo que tuvo mal fueron los cabezales de lectura. O sea, de que en un laboratorio especial simplemente agarran los discos, los pasan a otro disco que está... Los discos internos los pasan a otro disco y ya tienen un disco duro funcionable con toda la información intacta. ¿Qué tenían adentro? Las contraseñas y la base de datos. La base de datos tiene la tabla de usuarios, usuario y contraseñas. Las contraseñas están encriptadas. Definitivamente tenían que estar encriptadas. Sin embargo, el algoritmo para poder verificar estaba en un procedimiento almacenado dentro de la misma base de datos. ¿Qué detecta el algoritmo? La forma de poder desencriptarlo o poder determinar cuál es la forma de encriptar y así poder empezar a detectar cuáles eran las contraseñas de cada uno. 10.000 cuentas de usuarios fueron comprometidas en esa brecha. ¿Por qué? La forma de encriptarlo, la información encriptada y la tabla de los usuarios que lo relacionan con ese elemento estaban en un mismo punto, en la base de datos. ¿Ok? Entonces vienen y les cambian ahora el esquema. Ahora nos sugieren de que la encriptación y el manejo de la seguridad se maneja en dos lados distintos. Es decir, la base de datos se encarga de mantenerlo encriptado, pero sea la lógica de negocio el que sepa cómo va a comparar ese o realizar esa encriptación. De esta forma, si hay un esquema de seguridad o una brecha de seguridad, tienen que tener acceso a los dos componentes que en teoría deberían estar separados. Primero acceder a la base de datos y después acceder al código fuente del programa para poder tener acceso al algoritmo de encriptación que se utilizó. ¿Ok? Entonces ahí agregamos un segundo nivel. Entonces lo que se recomienda es tener la contraseña. Llega a la lógica de negocios encripta y la base de datos solo guarda. ¿Ok? Pero aún así, la mayoría de los algoritmos de encriptación son elementos de hashing, o sea, son algo determinístico. ¿Qué quiere decir que es algo determinístico? Esa clase sí sé que la llevan, matemáticas discretas, ¿cierto? Sí, sí. Ok, entonces, ¿qué es determinístico? Sí, discretas. Me parece, no me acuerdo. Sí, sí, la llevamos a clase. Ok. ¿En qué bloque? Ay, disculpe, ¿y solo qué bloque? No sé, pero de las primeras. El de las primeras. Del segundo año. Es que de lo que me acuerdo son matemáticas, cálculo. Es que, es que creo que está con otro nombre, pero sí lleva eso de discreta. Pero es lectura discreta, es en el tercer bloque. Estructura, bueno, pero es matemáticas realmente. Ok, pero ahí se entiende cuál es el concepto de determinismo. Diga, Aleatorio, ¿no? Al azar. Muchas cosas de la programación y aplicación no son al azar. Si tienes las variables adecuadas, puedes sacar todo. es correcto. En otras palabras, una función determinística quiere decir de que las entradas, si las entradas son las mismas, la salida va a ser la misma. Así de simple. ¿Ok? Entonces, si lo hablemos de matemáticas discretas, 1 más 1 siempre me va a dar igual a 2. ¿Ok? Los que son aquí de la parte familiar, 1 más 1 me dicen 3, pero esa es otra situación, es otro contexto. Entonces, regresando, los mecanismos de encriptación realmente son discretos, son determinísticos. La misma entrada me va a producir la misma salida. Entonces, ¿qué es lo que sucede con eso? Que si yo solamente encripto la contraseña así plana y llana, con los resultados y con elementos parciales, yo puedo encontrar cuál es la llave utilizada.
¿Por qué? Porque la mayoría de los algoritmos de encriptación ya se conocen. Voy a usar la gama RSA, voy a usar MD5, voy a usar SHA-1, SHA-2, SHA-256, SHA-3, 256. Ya esos algoritmos son dados. Y estos algoritmos generalmente son dictados por la Casa Blanca en Estados Unidos. Ellos son los que dicen todos tienen que ir encriptados en esta forma. ¿Ok? Y en este caso no estamos usando encriptación de doble vía. Entonces ahí viene otro punto que es interesante que nosotros vamos a manejar. En los esquemas de seguridad, la contraseña no se debería poder desencriptar. ¿Quiénes han encriptado y han desencriptado contraseñas? Ok, eso es bueno. Lo ideal es utilizar algo conocido como hashes. Hashes es como una firma del contenido de una contraseña. Entonces no es de que estoy encriptando, sino que simplemente estoy generando una cadena de texto producto de un algoritmo de encriptación, de algo cifrado. Y normalmente es el método utilizando una llave. Y esa llave debería ser custodiada y privada. Esa no la debe de saber nada. Nadie. Absolutamente nadie. ¿Y por qué no desencriptamos? Porque al final estamos buscando la función determinística. La misma contraseña me tiene que generar exactamente el mismo hash. Así evitamos hacer comparación en la base de datos. La comparación la hacemos a nivel de lógica de negocios. Ahora, como me resulta lo mismo, si yo pongo hola y mi contraseña es hola, el hash va a ser siempre el mismo. Igualito. No va a cambiar, ¿cierto? Entonces viene el otro individuo y pone hola 123. Ciertos segmentos de ese hash van a coincidir. Entonces, con esa coincidencia, los perpetradores pueden utilizar algoritmos muy interesantes de aprendizaje de máquina y empezar a descifrar cuál es la llave utilizada, utilizando sets de entrenamiento y sets de valores. Y generalmente, si yo tengo una lista de usuarios y contraseñas encriptadas de alguna empresa y empiezo a probar un diccionario de, de contraseñas comunes, más de uno me va a tirar una contraseña coincidente. ¿Y qué sucede si tengo eso? Ya conseguí la llave. ¿Ok? Ahora ya no es tan fácil como eso. Como eso se detectó y hace como 10 años ya se dijo, uno de los hashes más comunes era el MD5. El MD5 ahora con Raspberry Pi lo pueden desencriptar. Entonces ya no vale la pena. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a agregarle un nuevo componente adicional. Se le llama salting en inglés. ¿Ok? ¿Qué hace el salting? Además de la llave privada, utilizando características propias de la entidad. En este caso, ustedes deciden cuál usar. Eso es flexible, eso es variable. Unos agarran el nombre de usuario porque el nombre de usuario no debería cambiar, queda único. Otros usan el correo electrónico porque no va a cambiar, es único y va a ser inmutable en todo el contexto. Otros usan el mismo código del usuario que se generó al momento de guardar el usuario. Con eso, ustedes determinan un algoritmo de salado. ¿Qué es el algoritmo de salado? Simplemente es condimentar la contraseña de forma determinística también. Es decir, mi contraseña ahora, si yo le pongo hola 123, el programa va a decir ahora la contraseña con el condimento va a ser hola 123.147498. ¿Qué es ese 147498? No sé, ese es el algoritmo que saca ese mismo valor a partir de las características individuales de su usuario. ¿Dónde lo voy a poner? Al final, al principio, en medio, también lo determina el algoritmo de salado. Pero ese algoritmo de salado siempre va a generar el mismo output con la contraseña original. Y a esa contraseña original es la que vamos a firmar y encriptar. Entonces, ¿qué sucede? Si logran detectar alguna forma de poder desencriptar la contraseña, van a encontrar la contraseña original que ha sido combinada con algo más. Entonces, si tratan de usar esa contraseña en el punto de logueo, se le va a
salar sobre lo salado. Entonces no va a coincidir el hash. Entonces ahí le agregamos un tercer nivel de complejidad. ¿Se entiende lo que es ahora el salado? Sí. En palabras más simples, Pero es ponerle pimienta a la sal. Ajá. es diferente por cada usuario, no es como la llave que mencionaba, que esa es una sola. La llave es una sola, el salting es individual. Pero no es que voy a programar uno para cada usuario, sino que es un algoritmo que utiliza criterios específicos del usuario para poder generar la sal. Para generar. Sí, Entonces no importa o sea, si sacan la llave, igual la llave no es la llave real, pues no la van a poder usar para descifrar las contraseñas porque no es lo mismo. es correcto. Entonces, y realmente no es una implementación muy difícil de hacer. ¿Sí me explico? Listo, súper. Bueno, entonces todo eso ya está implementado. Si ustedes quieren ver cómo fue implementado, hay una parte llamada Utilities. En Utilities van a encontrar una clase llamada Security. Y en ese Security está el login, una para determinar si está logueado o no, obtener el usuario, el ID del usuario, determinar si está autorizado o si pertenece a un rol en específico. Estas son las funciones básicas que están de forma estática accesible por todos los controladores. Entonces de eso yo puedo trabajar. Ahora, con la parte del login, esta mente solo lo guarda. Hay un controlador que hace eso. O es en el DAO, ya no me acuerdo. User ID, username, user email. Pero esto es cuando ya está logueado. En el controlador tengo uno llamado sec, si no me equivoco. Sí. En sec, este es viejo. Este es. En sec está el login. Y aquí es donde viene usuario, contraseña que vienen del formulario. Determina si es un correo válido, determina si la contraseña es válida también. Y aquí es donde viene la parte. Tenemos el usuario por correo electrónico. ¿Ok? ¿Qué es lo que estamos buscando? Al obtener el usuario, empezamos a hacer la validación si el estado está en activo. Si no, tiramos credenciales incorrectas y registramos el error. En un log. Luego verificamos la contraseña. Esta es la parte bonita de esto. ¿Ok? ¿Cómo verificamos la contraseña? Aquí busca la contraseña y la que me manda el formulario y la contraseña que viene de la base de datos. Esta contraseña que viene de la base de datos en sí es el hash. Es una cadena de texto encriptada. No me interesa. Pero aquí viene ya el texto plano de la contraseña que ingresa el usuario. Si vemos ese, que ese está en el DAO security.php, al verificar el password, si se fijan, hay un método para el salado ya directamente. En este caso, el salado de esa contraseña es usando la misma contraseña. Hacemos un hash de el salting de esa contraseña, está aquí abajo, si no me equivoco. O sea, que saca la contraseña, le pone la sal y después saca el hash y compara los dos. Correcto. Y que comparan los dos hashes. Entonces, de esa forma, es bien complicado lograr pegar o tratar de desencriptar la contraseña directamente. No imposible, porque todo es posible en este mundo, y más cuando estamos hablando siempre de funciones determinísticas, pero va a costar un poquito más. ¿Ok? Y cuando hablo de costar un poquito más, es de que cada punto adicional de complejidad que se le agrega
al salado o a la encriptación, eh, aumenta el tiempo y la capacidad de procesamiento de forma exponencial. ¿Ok? Otro de los criterios que normalmente buscamos también en las contraseñas es la estructura o las características mínimas que deben de tener la contraseña. También en Utilities tenemos unos validators por aquí para que lo vean. Y por aquí está el valid password. Esto es lo mínimo requerido. ¿Qué es lo mínimo? Y ustedes lo han visto en todos los sitios hoy en día. Lo mínimo que le piden para la contraseña es 8 letras, o sea, 8 caracteres en total, mínimo. Una mayúscula, una minúscula, un número y un carácter especial. ¿Cierto? A mí me encanta una película de este, que sale este chinito baboso, bien escandaloso. Ah, Se pega. sí, Hangover, en inglés Hangover. Pero en la 2, The Hangover 2, la segunda. A mí lo que me encanta, ¿perdón? Shao, creo que se llama. Sí, es escandaloso, definitivamente. Mal actor y muy escandaloso, pero a mí lo que me gustó de esa película es que para hacer una transferencia de un montón de plata que iba a hacer, le pidió la contraseña, puso su contraseña y le dijo contraseña incorrecta. Y quedó pensando si era cierto. Ah, es cierto, pidieron carácter especial. Volvió a escribir la misma contraseña, punto. Ya con eso lo dejo entrar. O sea, tampoco, ¿verdad? Si van a hacer algo que lo compliquen de verdad. Entonces, a lo que voy, eso es lo que se espera mínimo de una contraseña. Mínimo 8 caracteres, una mayúscula, una minúscula, un número, un punto. Un carácter especial. ¿Por qué? Antes se pedían caracteres de 8 letras como máximo y solo números y letras mayúsculas. Si ustedes sacan las posibles combinaciones que se pueden hacer con todos esos, estamos hablando de que son 26 letras del alfabeto más 9 números. Bueno, 10. Entonces estamos hablando de 36 caracteres posibles. Estamos hablando de 36 a la 36 posibles combinaciones. Puede ser grande, pero ese número una computadora lo hace en menos de un segundo. ¿Ok? Entonces ya no es seguro. Ok, agregamos ahora minúsculas y minúsculas. Estamos hablando de 26 multiplicado por 2. Ok, estamos hablando ahora de 52 caracteres más 10, 62 caracteres. 62 a la 62. Igual, un teléfono hoy en día me puede generar eso en menos de un segundo. Todas las diferentes combinaciones de 62 a las 62 combinaciones. ¿Van cachando ahorita? Ahora no. Ahora voy a pedir no solamente un número, ni las mayúsculas ni las minúsculas, sino que también voy a pedir como mínimo, y no voy a limitarlo, 8 caracteres. Entonces, igual estoy multiplicando esa exposición por 8. Y además de eso, le estoy agregando un carácter especial. Y la gama de caracteres especiales válidos son como 64 caracteres adicionales. Entonces estamos hablando ya de 128 caracteres a la 128 por 8 mínimo. Entonces ahora ya la complejidad se vuelve más grande. Por eso es de que se piden eso mínimo, porque con eso se ha estudiado de que por lo menos ahora necesitan una computadora bastante potente para generar las diferentes cantidades de combinaciones posibles. En el peor de los escenarios, 8 caracteres. En el mejor de los escenarios, 32 caracteres. Con 32, según el white paper que sacaron de esto del MIT, una contraseña de 62 ocuparía 18 años de una supercomputadora para poder generar todas las posibles combinaciones. Solo generarlas. Después hay que ir probando una por una. Y eso definitivamente tardaría una vida. Por eso es de que agregamos ese tipo de complejidad a las contraseñas. ¿Queda claro? ¿Preguntas? Sí, pero en seguridad nos dimos una tablita así que explicaba eso también. Sí, no, es que ese es tema caliente. Como les digo, usuario y contraseña es el esquema de credenciales más vulnerable que existe.
A mí me encanta. La vez pasada fui a un banco y me atendió la gente de administración, o sea, de atención al cliente, no estaba tras la caja. Y en atención al cliente a uno le rotan el monitor para poder ver el trámite que está realizando. Y le veo algo bien interesante a la muchacha, un post-it. Y en el post-it, clarito, password. Y escribió el password ahí en ese post-it. La contraseña muy compleja, definitivamente. O sea, a nivel de criterios de seguridad del sistema, completo. O sea, está bien. A nivel de seguridad operativa, por así decirlo, y lo dejo, yo le puedo haber tomado una fotografía de eso y tengo la contraseña de ella. Y en un banco. Y en un banco. Y se me salió lo del docente en ese momento. Y yo, no, muchacha, rompa eso, cambie su contraseña inmediatamente, según una vulnerabilidad de seguridad. Se asustó la muchacha, era nueva. Y hay mecanismos, hay formas. Entonces, en un workshop bien interesante, lo que hace varias gente es de que lo que trata de ponerlo, si necesita algún recordatorio, porque es difícil, o usa una herramienta, o sí puede usar el post-it, pero en vez de escribir la contraseña como tal, se puede utilizar mecanismos alternos. Un ejemplo, piensen en el último número de su número de identidad. Eso es personal. ¿Ok? Y van a escribir por cada letra de su contraseña una palabra asociado con un tema. Generalmente son listas de compra del súper. Entonces, lo que debe de coincidir es de que la letra, según el índice de su último número de identidad, es la letra de su contraseña, de esa palabra. Cualquier otra persona va a ver ese post-it y lo que va a ver, no, esta señora tiene que comprar todas estas cosas del súper. Usted que sí conoce las interioridades, ya sabe de que va a agarrar esa columnita de letras y esa es su contraseña. Fue genial esa, definitivamente. Bueno, con esto terminamos hoy.